Muy bien, pues muchas gracias. Cuando me ofrecieron venir, muy contento de poder venir aquí a Albacete, pues que está muy cerca de mi tierra, de Elche. Y yo estuve de párroco en Elche también. Fue lo último antes de ser obispo, fue párroco ahí en la Basílica de Santa María de Elche. Bueno, muy contento de estar aquí y poder compartir con vosotros pues mi experiencia de lo que viví, lo que estoy viviendo en el sínodo, y también pues transmitiros las ideas fundamentales de lo que allí se habló y de qué va este tema del sínodo. Como digo, hablo desde la experiencia y por tanto hablo desde lo que yo he vivido, porque claro, seguramente otra persona pues tendrá otra visión, pero esta es la visión que yo tengo. Seguiré un poco el guión ahí que os he dado, que está pues como los temas o las cuestiones que voy a ir tratando. El primer punto dice, el sínodo como un proceso. Y se trata de explicar esto. Sabéis que el sínodo de obispos es una institución que instituyó el Papa Pablo VI en el año 1965, cuando estaba aún el concilio. Fue un deseo del concilio Vaticano II el que se instituyera el sínodo de obispos, constituido por un grupo de obispos elegidos entre las diferentes conferencias episcopales para asesorar al Papa sobre las cuestiones que le iba planteando el Papa. Y desde entonces, cada 4 años, se reúne esta asamblea con temas muy importantes. Se ha hablado del laicado, de la vida religiosa, del sacerdocio, de la misión de la Iglesia, etc. Es decir, se ha hablado de la nueva evangelización, se ha hablado de temas muy importantes. Pero el Papa Francisco le ha dado un giro a este tema, porque respetando lo que significaba el sínodo. Y lo hizo justamente en un discurso que hizo a los 50 años de la institución del sínodo. Por lo tanto, en 2019 hizo un discurso y dijo, la sinodalidad, el hacer sínodo, tiene que ser algo más serio, porque tiene que abarcar toda la vida de la Iglesia. La Iglesia es sinodal y lo que espera la Iglesia en su naturaleza ha de crecer como Iglesia sinodal. Entonces, digamos que el Papa, de una institución que existía, quiere convertir esto en algo que afecta a toda la vida de la Iglesia. Hemos de crecer en sinodalidad. Y para eso transforma el sínodo de obispos. Hace una constitución, que es un decreto, que se llama Episcopalis Communio, la comunión de los obispos, en el cual establece como 2 novedades respecto a la anterior. Lo primero, que el sínodo a partir de ahora será un proceso y tendrá 3 fases. Hasta ahora era una reunión que había de los obispos en octubre en Roma. Ahora es un proceso que tiene 3 fases. La primera fase es la de escucha, y ahí tiene que intervenir todo el pueblo de Dios. Esta fase se ha realizado en el último año y medio, se ha estado realizando en todas las diócesis del mundo. La fase de escucha, que concluyó en España en una asamblea nacional y después hubo una asamblea continental en febrero del año pasado, justamente hace un año. Entonces, ha habido una primera fase, porque el Papa quiere implicar a todo el pueblo de Dios. Entonces, hay que escuchar qué dice el pueblo de Dios sobre el tema que está planteado. Habrá una segunda fase, que es la asamblea. Esto es lo que yo he vivido, la asamblea. Solo que en esta ocasión, de un modo excepcional, porque no es lo habitual, tiene 2 sesiones de la misma asamblea. Una sesión fue en octubre del 2023 y la próxima será en octubre de 2024. 2 sesiones. Y por tanto somos las mismas personas las que intervenimos, porque es la misma asamblea, no se puede cambiar ahora. Es una asamblea. Y la tercera fase, que está por ver cómo se hará, es la de implementación, es decir, de aplicar las decisiones, los consejos que dé esta asamblea. Entonces,
el sínodo deja de ser un acontecimiento aislado o la vida de la Iglesia para ser un proceso que involucra a todo el pueblo de Dios. Esta es la primera novedad. La segunda novedad es que allí en esa Constitución ya dice el Papa, pueden ser llamados a participar miembros que no tengan lo diré en latín, munus episcopale, es decir, la misión y la tarea, la carga episcopal, que no sean obispos. Y el Santo Padre determinará en cada ocasión, si los llama, cuál será su función. Y esto es lo que ha ocurrido en este sínodo. Como sabéis, en este sínodo han participado un buen número de sacerdotes, religiosos y laicos. Era un 25% de los que estábamos allí. Éramos 365 con derecho a voz y voto. Y de esos, un 25% eran laicos, religiosos y sacerdotes. En el sínodo y en los documentos oficiales, la Carta al Pueblo de Dios, el informe de síntesis, se dice, reconocemos que esto ha sido una gran riqueza. Yo puedo decir, personalmente, para mí, ha sido una gran riqueza. Las mesas, en esas mesas que habréis visto en la televisión, esas mesas que eran grupos de 11, eso se llamaba un círculo menor. Bueno, este es en los círculos menores siempre había sacerdotes, religiosos, claro, la mayoría obispos, porque es un sínodo de obispos, ¿vale? Bien, este es un tema importante y un cambio importante. Es un cambio también discutido, porque mirad, la función principal del sínodo es los obispos tienen que asesorar al Papa sobre temas importantes. Pero esto es una función propia de lo que se llama el colegio de los obispos. Y eso forma la colegialidad episcopal. Estos son términos así un poco... El hecho de introducir laicos y religiosos hace que el sínodo tenga ya no sea un sínodo de obispos solo, hay otras personas. Se vive más la sinodalidad, pero parece que la colegialidad no está tan fuertemente vivida. Eso ha sido discutido en el sínodo. También porque las iglesias de Oriente no entienden que haya laicos y religiosos, porque en el mundo del Oriente, tanto católico como no, como cristianos no católicos, que funcionan sinodalmente, son solo obispos. Bueno, y de hecho, el mismo documento final del sínodo, la síntesis final, deja caer, bueno, que se podría organizar de otra manera, que a lo mejor se podría hacer una gran asamblea eclesial con laicos, religiosos, etcétera, y después un momento distinto, solo obispos. Bueno, hay diversas... Es un tema... De los muchos temas, veréis, hay muchísimos temas que quedan pendientes, que quedan abiertos. Es decir, nosotros allí no nos hemos dedicado a resolver cuestiones, sino un poquito a ir pensando, a ir intercambiando experiencias para pensar cómo la Iglesia puede crecer en este aspecto, ¿vale? Por lo tanto, bien, es un tema que queda ahí. Igual que cómo se ha elegido a los miembros no obispos. Los obispos éramos elegidos. En mi caso, la conferencia episcopal, mis hermanos obispos eligieron a 3, y fuimos los 3 en representación. Pero los laicos fueron a dedo, pues decir, los designó el Papa o la Secretaría. Entonces, bueno, se preguntaba todo eso. Eso está ahí puesto también en la síntesis, se pregunta todo eso. Vale. Por lo tanto, esto es un cambio fuerte. Es decir, el sínodo ya no es un momento, el sínodo quiere implicar a toda la Iglesia, hay una fase de escucha y hay una participación también de miembros no obispos. Segundo, la dinámica de la asamblea. Y yo he puesto ahí, primero, es un acontecimiento de escucha y discernimiento, porque la asamblea tiene una finalidad, discernir sobre el tema que el Papa propone, discernir cuáles son las proposiciones o las propuestas que nosotros hacemos al Papa. Es una asamblea consultiva, porque es un organismo consultivo. Nosotros no decidimos nada,
Lo digo porque a veces el sínodo decidirá que no sé qué, que las mujeres serán tal. El sínodo no puede decidir eso. El sínodo es un organismo consultivo que puede hacer propuestas al Papa, que puede proponer una cosa, la otra, pero, es decir, cuando nosotros concluyamos la asamblea este año, la conclusión será presentar al Papa un conjunto de propuestas. A lo mejor 20, 25, otros sínodos andaban por ahí, no sé, o las que sean, porque la síntesis que iba a ser corta eran 41 páginas, la síntesis. Bueno, es decir, las propuestas que sean, las presentaremos y después el Papa ya verá lo que hace. Es decir, porque somos un órgano. Entonces, un órgano de consulta, de discernimiento en común. Es decir, la Iglesia el Papa presenta un tema que cree que es importante para la vida de la Iglesia. Generalmente lo presenta después de haber escuchado a los obispos, porque cuando somos consultados para los temas del sínodo. Nos dice, proponed temas para el próximo sínodo, que sería dentro de 4 años. Bueno, se proponen y el Papa escucha, decide y se van planteando. Por tanto, un momento de discernimiento comunitario. Ahí lo importante en cómo vivíamos el sínodo era hagamos el esfuerzo de escuchar juntos la voz del Espíritu. Es decir, no se trata de lo que yo creo o no, sino qué es bueno para la Iglesia hoy, y cómo podemos hacer crecer a la Iglesia en este aspecto. ¿Vale? Un acontecimiento espiritual, porque sobre todo el sínodo ha sido y es un acontecimiento del Espíritu. Ya he dicho que queremos escuchar lo que el Espíritu dice. Eso quiere decir que todo este sínodo ha estado envuelto en un clima de oración. La oración ha sido fundamental en el sínodo. No porque hayamos rezado entre una y otra cosa, sino en el mismo sínodo. Es decir, el Papa ha dicho muchas veces, el sínodo no es un parlamento, el sínodo no es un debate de televisión, no. El sínodo somos cristianos que queremos escuchar la palabra de Dios para discernir un asunto, a la luz de la fe. Nosotros comenzamos el sínodo con 3 días de retiro, que fueron muy bonitos. Días espléndidos ahí en Italia, preciosos, de otoño muy bonitos, 3 días juntos fuera de Roma, en los que comenzamos escuchando la palabra de Dios, las meditaciones que nos daban lo llamaban referentes espirituales. Bueno, no sé, la palabra referente, no sé, pero bueno, referentes espirituales, que era un dominico, el padre Timothy Radcliffe, que fue general de los dominicos, y una monja, la madre María Grazia Angelini, una monja benedictina del norte de Italia. Bueno, estos dos nos daban las meditaciones, o la madre Angelini comentaba las lecturas de laudes, nos preparaba para la misa. Fueron 3 días muy bonitos. El último día tuvimos exposición del Santísimo, tuvimos confesiones, es decir, teníamos que prepararnos interiormente para vivir el sínodo. Después comienza el sínodo y todo el sínodo va unido a la plegaria. Nosotros allí utilizamos un método que se llama el método de la conversación espiritual. Es un método, una manera de discernir. Este método ha marcado el sínodo, porque en todo momento usábamos este método, que ahora os explicaré. Es de tipo ignaciano, de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, y sobre todo los jesuitas de Estados Unidos son los que le dieron mucha fuerza a este método, que consiste en hacer 3 rondas. Después de invocar al Espíritu Santo, de rezar un poco, de escuchar la palabra de Dios, se plantea una cuestión. Por ejemplo, en los temas que yo estuve, ¿cuál es la relación o cómo la correlación entre el sacerdocio bautismal y los ministros ordenados, de los laicos y pues una cuestión? O
yo estoy también en la conferencia episcopal, soy encargado de ecumenismo y relaciones interreligiosas. Yo estuve también en un grupo que hablaba de ecumenismo, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra relación con los hermanos de otras tal confesiones? ¿Qué aporta la sinodalidad? Era otra pregunta. Sobre esa pregunta, primera ronda. Cada uno tiene 4 minutos para decir lo que piensa, pero hay que llevarlos por escrito. Bueno, si no lo llevas no te riñen, pero mejor llevarlo por escrito, para ser preciso, porque hay que haber pensado los temas antes. No vamos allí a improvisar, ya que nos pasamos un mes en Roma, por lo menos. Entonces, cada uno hablábamos 4 minutos, pero habla uno y se hace silencio, habla otro y se hace silencio. Es decir, siempre en un ambiente de silencio, de recogimiento y de escucha del otro y del otro, de Dios también. Este es el ambiente. Después de esta primera ronda, segunda ronda. Ahora cada uno dirá aquello que de lo que han dicho los otros, no se vale repetir lo que has dicho, ya está dicho, lo que han dicho los otros, lo que le ha parecido como más importante, lo que ha llegado más, lo que le ha iluminado por alguna razón. Entonces, segunda ronda. 3 minutos cada uno. Tercera ronda. Ahora tenemos que pasar del yo al nosotros. Es decir, ahora como grupo que estamos reflexionando, vamos a ver qué es lo que el Espíritu nos dice, qué conclusiones llegamos. Para hacer eso había una persona que era el relator, votado por el grupo, uno se encargaba del relator. A mí me tocó 3 veces. Abusaron de mí. No, bien, bueno, lo pasaba bien, no. Porque, ya os diré, era fácil hacer relativamente fácil. Entonces era, bueno, pues revisábamos y cada uno, bueno, íbamos aportando ideas para hacer una síntesis. La síntesis se podía poner las cosas de convergencia, las cosas que nosotros... Y también podías poner temas que no nos hemos puesto de acuerdo, es decir, temas que hay que estudiarlos más, y propuestas, vale. Una vez que con todo esto, siempre con el mismo método, hablas y silencio, o hablan dos y se hace silencio, siempre en ese ambiente de silencio y de oración. Después pasábamos, eso era el círculo menor, después pasábamos a la Asamblea General, que consistía en escuchar las intervenciones de todos los grupos. Era muy pesado, porque eran 35 grupos, eran 15 de lengua inglesa, unos 14 italianos, 13 en español, unos pocos menos en francés, y un grupo en portugués. Escuchábamos lo de todos y después, pero iba por partes, por ejemplo, hablaban 10 grupos y después de los 10 grupos había 2 horas de intervenciones libres. Todos teníamos un iPad, estaba muy bien preparado todo eso, ¡pum!, pido la palabra. Y tenían derecho los que no habían hablado antes. Es decir, si tú ya habías hablado una vez, tienes que ir a la cola, porque claro, hay que dejar hablar a todo el mundo. Entonces, bien, 2 horas de tal, otras 2 horas de síntesis, era día y medio. Y después de ese día y medio, aún nos volvíamos a reunir en círculo menor para revisar lo que habíamos escrito a la luz de todo lo que habían dicho los demás. Y entonces hacíamos una nueva síntesis. Y esta era la aportación de este círculo menor al sínodo. Esa síntesis se ponía por escrito, se votaba y se firmaba. Bueno, este era el método. Pero quería resaltar sobre todo que era un acontecimiento espiritual. Cuando se hablaba en la Asamblea General, también cada 3 intervenciones, 3 minutos de silencio. Siempre. Es decir, siempre acompañado el silencio, para crear este clima. Esto responde pues, a un deseo muy grande del Papa, de que no sea eso, un debate, no, es otra cosa.
en un momento, al principio del sínodo, también el Papa, después del discurso de apertura, nos distribuye unas hojitas que eran textos de San Basilio sobre el Espíritu Santo. Y nos insistía, los textos, aquellos todos hablaban de que quien hace la unidad es el Espíritu Santo. Es decir, era también una forma de decir esto, de orientar en qué tenía que consistir el sínodo. Vale. Y por último he puesto un acontecimiento ecuménico, porque también lo hemos vivido como un acontecimiento ecuménico. Primero, porque comenzó justamente con una vigilia de oración en la plaza de San Pedro, una vigilia en que participaron bastantes jóvenes de Europa, que vinieron, había 40 de España, de mi diócesis había 2. No, tres, al final se coló uno más. Tocaban 2, pero al final fueron 3. Y fueron, no sé, de aquí también. Fue una vigilia muy bonita en la plaza de San Pedro. Fijaos, fue muy interesante que el Papa de lo que habló es del silencio. Que es una cosa que dices, aquí tendrá que hablar del camino ecuménico, de no sé cuánto. No, habló del silencio. Con 3 ideas: silencio en la vida personal, silencio en la vida comunitaria, silencio como camino para la unidad de los cristianos. Bueno, fue muy bonita y acabó con el Papa dando la bendición con 12 líderes de iglesias, todos juntos en la plaza de Pedro, dándonos la bendición. Un momento muy bonito. Pero además en el sínodo han participado cristianos no católicos. Había una docena de cristianos no católicos que participaban con voz sin voto, claro, no pueden, pero se llamaban delegados fraternos y han estado con nosotros todo el tiempo, hemos hablado con ellos, se han sentido a gusto y han dicho su opinión, tanto en los círculos menores como después en las congregaciones generales. Las congregaciones generales son a las que venía el Papa. Cuando el Papa venía, no al círculo pequeño, que no se va a poner a discutir, sino a esas congregaciones. Vale. Por tanto, también ha sido un acontecimiento ecuménico. Y se ha hablado del ecumenismo. Después os diré en qué punto. Punto tercero. El tema central, la sinodalidad. El tema era un tema muy especial, porque, fijaos, otros sínodos tratan temas particulares, como puede ser, hubo uno sobre la reconciliación, el sacramento de es decir, sobre temas, o sobre el laicado, pero este tema era la sinodalidad, es decir, la naturaleza misma de la Iglesia. Esto conecta, en cierta manera, con Lumen Gentium. Lumen Gentium, el Vaticano II, la Constitución sobre la Iglesia del Vaticano II, donde la Iglesia hizo una reflexión sobre qué era ella. Pues ahora, en este sínodo, se ha vuelto aquel tema, con el deseo de hacerlo vida y de concretar más lo que allí está dicho. Es decir, hay una conexión muy grande del sínodo, sobre todo con los 2 primeros capítulos de Lumen Gentium. Capítulo 1 habla de la Iglesia como un misterio de comunión con Dios y con los demás. Ahí se da una definición muy bonita de Iglesia que dice de San Cipriano que es pueblo reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también en el aspecto horizontal es la comunidad de fe, esperanza y amor. Pueblo, esto es la Iglesia. Y el capítulo 2 que dice la Iglesia es un pueblo, el pueblo de Dios que va caminando a lo largo de la historia y peregrina hacia su meta final. Vale. Ahora lo que dice el sínodo es, esto hay que vivirlo, no puede quedar solo ahí. Hay que vivir que realmente todos somos parte del pueblo de Dios. Esto hay que hacerlo vida. Y eso es ser más sinodal. A mí no me gusta, lo digo, no me gusta decir, vamos a una iglesia sinodal. No, a una iglesia más sinodal, porque la iglesia ya es sinodal. Y ya existen organismos de sinodalidad en la iglesia. Se trata de crecer en ese aspecto. Sinodal, sabéis que es una palabra que viene sin jodos, son griego. Jodos, el camino. Sin es caminar con, sin es con en griego. Sin jodos es caminar con alguien, caminar juntos, hacer camino juntos. Entonces,
somos comunidad de fe y esperanza y amor, pueblo de Dios que camina, y hemos de vivir más ese caminar juntos. Se les recordó en el sínodo también, sabiendo que el Jodós, el camino, es Cristo. Hay un documento de la Comisión Teológica Internacional que preparó el sínodo. El documento se llama La sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia. Y ahí se dice una cosa muy bonita. Cristo es caminante, camino y patria. A mí me parece que está muy bien dicho. Porque cuando dice uno, es el caminante, y uno piensa en Emaús. Cristo es el camino, porque a través de él, siguiendo sus huellas, y uno piensa en Cristo que camina y las huellas y nosotros detrás. Pero es la patria también hacia la que nos dirigimos. Bueno, entonces, el Jodós, Cristo. Entonces, es un pueblo que camina a través del camino que es Cristo, acompañado por Cristo, dirigido hacia la patria que es Él. Vale, esto es la Iglesia. Vamos a vivirlo. Y esto es lo que... en el sínodo había como un miedo de que la palabra sinodalidad sonara a algo vacío. Porque si la aplicamos a todo y si la abusamos, no hay que abusar. Y se pide en la síntesis, se dice que se concrete desde el punto de vista pastoral, teológico y canónico qué significa la sinodalidad. Porque hay un peligro de abusar. Y también hay otro peligro, que es que quede como una palabra muy bonita y no se concrete después en la realidad de la Iglesia. Entonces, ambas cosas, teníamos el miedo de que fuera así, para dar importancia a lo que es la sinodalidad. Punto 4. La sinodalidad como estilo. Mirad, en ese documento que he mencionado de la Comisión Teológica que preparó el sínodo, porque es una reflexión muy bien organizada sobre lo que es la sinodalidad, ahí se dice que la sinodalidad, la palabra sínodo puede significar 3 cosas. Sínodo es, primero, un estilo, una manera de trabajar y una manera de hacer. Segundo, sínodo es una serie de instituciones que la Iglesia tiene o de estructuras, como un consejo diocesano, una reunión de obispos, es un sínodo, una reunión de obispos de una provincia, una conferencia episcopal. Y tercero, sínodo es una institución que tiene también la Santa Sede, como sabemos, como ya os he explicado, que se reúne cada 4 años, etc. Pero el sentido más importante es el primero, porque las instituciones, todo eso puede cambiar, pero lo importante es la sinodalidad como un estilo, como una actitud. En el sínodo se habla también en la síntesis de una cultura sinodal, de una manera de hacer las cosas la Iglesia. Y los cristianos, claro. Y esa manera de hacer tiene que estar marcada, primero, por la acogida incondicional de todos. El tema este es fundamental. La acogida incondicional, siguiendo el ejemplo de Jesús. Se aclara por ahí y se dice, acogida incondicional no quiere decir aprobar tu conducta. Yo tendré que anunciarte el Evangelio, pero lo primero es acoger. Eso que dijo el Papa allá en Lisboa, todos, no sé si lo repitió en la misa conclusiva. Una Iglesia que acoge a todos. Entonces tiene que ser un martes del estilo de la Iglesia. Una Iglesia que acoge y que acompaña, porque después hay que acompañar a las personas en su crecimiento. Una Iglesia, todo eso que el Papa dice, que es posada, que es hospital de campaña, que acoge, etc., de puertas abiertas. Este es el estilo de la sinodalidad. Abrir la Iglesia. Y una Iglesia en la que, esto es el punto siguiente, en el que caminamos todos juntos. En que no hay unos que mandan y otros que obedecen. Todos estamos caminando juntos hacia la misma meta. Bien, por tanto, es muy importante para mí este tema del estilo, de la cultura sinodal. De hecho,
Es decir, cuando hablamos, en muchos de los círculos, algunos de los círculos que yo participé, lo que comentábamos es cómo hacer que esto llegue a nuestro pueblo, cómo hacer que este estilo esté en nuestras parroquias, permee la vida del pueblo de Dios. Cómo hacer que la cultura sinodal esté también en la formación de los sacerdotes, que era un tema que se habló bastante también, etc. Es decir, preocupaba el hacer que ese estilo sinodal vaya calando efectivamente en la vida de la Iglesia. Esto está vinculado al siguiente punto, el 5, que dice redescubrir la dignidad bautismal. Porque claro, el bautismo es lo que nos hace ser a todos miembros del pueblo de Dios. Y es la fuente de la dignidad del cristiano. Entonces, una iglesia sinodal es una iglesia que pone el acento en la dignidad que ha dado el bautismo. No en que este es el obispo o el cura del pueblo, sino en que todos tenemos una dignidad que nos ha dado el bautismo. Y esa la compartimos todos. Es decir, mira a la iglesia desde lo que todos tenemos en común. Este es el acento, ¿entendemos? Y en la capacidad que todos los bautizados tienen para discernir lo bueno para la Iglesia, lo que conviene para la Iglesia y lo que conviene para la misión. Eso se llama técnicamente el sensus fidei, el sentido de la fe. Es un tema que está en la tradición de la Iglesia y que el Concilio Vaticano II subrayó. Lumen Gentium dice que los bautizados tienen un sentido de la fe. ¿Y para qué les sirve ese sentido? Para discernir aquello que corresponde a la fe, las cosas, qué cosas están en conexión, y cómo aplicar más convenientemente la fe a la vida, de un aspecto teórico y un aspecto práctico. Entonces, si todos los bautizados tienen el sensus fidei, todos pueden decir su palabra sobre la vida de la Iglesia y sobre cómo ha de ser la Iglesia. Por tanto, hay que escuchar a todos. No puede ser la Iglesia solo cosa de los obispos que deciden y no han escuchado. No puede ser. ¿Entendemos? Entonces, este tema está ya en Evangelii Gaudium, la primera exhortación del Papa Francisco ya habla de esto. Porque también la teología dice otra cosa. Cuando hay un consensus, digo en latín, que es consensus fidelium, un consenso de todos los fieles, una comunión de los fieles sobre un tema, eso, la Iglesia es infalible cuando cree, incredendo. Hay una infalibilidad también del pueblo de Dios. Bueno, este es un tema largo, muy bonito, para otra lección de teología, pero sí. Entonces, hay que escuchar ese sentido de la fe. Un paréntesis. También el no católico tiene el sensus fidei, y está puesto ahí. Y ahí es donde empieza el tema ecuménico dentro del sínodo también. Porque, claro, dice el sínodo, la fuente de la sinodalidad es el bautismo. Pero el bautismo es la fuente del ecumenismo, porque el protestante, el ortodoxo o el copto está bautizado como yo estoy bautizado. Y por tanto, está ungido por el Espíritu Santo. Y por tanto, tiene el sentido de la fe. Es cierto que la fe del ortodoxo no es exactamente como el contenido, difiere, pero básicamente sí. Por tanto, hay que escuchar también. Hay que escuchar también al cristiano no católico. Dice eso, hay que escuchar a todos los cristianos de cualquier denominación que sea. Dice más o menos el documento. Vale. Entonces, una iglesia más sinodal es una iglesia que redescubre la dignidad bautismal. El Papa muchas veces habla, la iglesia no se puede mantener aquella idea de una iglesia que enseña y otra que aprende y que obedece. No, todos aprendemos y todos obedecemos, porque todos tenemos la misma dignidad que nos da el bautismo. Y es la que nos da la capacidad para discernir y para actuar. 6. Corresponsabilidad. Vamos avanzando.
no sé hasta dónde llegaremos. Corresponsabilidad diferenciada. Eso quiere decir, claro, nos escuchamos a todos, pero esto quiere decir una cosa muy importante. Todos nos implicamos en la vida y en la misión de la Iglesia. No vale, todos hablamos y ahora el cura que haga. No, todos implicados en la vida y en la misión. En todo. Claro. Es decir, y eso es lo que se llama corresponsabilidad. Somos corresponsables. El Papa Benedicto ya lo había dicho, los laicos no son colaboradores del cura, no, son corresponsables. Eso ya el Papa Benedicto ya lo dijo. Y ahora se ha repetido mucho, lo hemos repetido mucho. Son corresponsables. Por lo tanto, el laico religioso es responsable también de la vida de una parroquia o de una comunidad, de la vida y de la misión. Ahora insistiré por qué estoy diciendo tanto lo de la misión, pero es una corresponsabilidad diferenciada. Esta es una palabra que apareció en el sínodo. La dijo Roberto Repole, que es el arzobispo de Turín. A él se la oí y la apunté enseguida en mi cuaderno. Corresponsabilidad, porque me gustó. Es decir, la corresponsabilidad en la Iglesia es diferenciada. La misión que tiene el sacerdote o la que tiene el obispo es distinta de la que tiene el laico. Somos corresponsables cada uno según nuestra vocación y según la misión que tenemos cada uno de nosotros. Me parecía que era adecuada. De hecho, después, por 2 veces aparece en el documento de síntesis, incluso en la pregunta que ahora tenemos para el sínodo, se pregunta, la segunda pregunta este tema también. ¿Cómo entender la corresponsabilidad diferenciada entre laicos y religiosos? Porque es un tema fundamental. Es decir, la corresponsabilidad, dice el documento del sínodo, cada uno según la propia vocación, los carismas que el Señor le ha dado, la vocación y la experiencia que tiene de fe. Claro. Cada uno puede aportar según esto. Entonces, yo creo que, es decir, dignidad bautismal nos lleva a esta corresponsabilidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Eso significa, punto 7, que hay que aumentar la participación de los laicos en la vida de la Iglesia. Recordad que este sínodo tenía como título comunión, participación, misión. Es decir, son como 3 cosas correlativas. La comunión tiene que hacerse efectiva en la participación. Y un objetivo del sínodo es pensar cómo el laicado puede participar más en la vida de la Iglesia. En lo que allí hablamos, se ponía la insistencia sobre todo en dar fuerza y renovar los consejos y las realidades sinodales que ya tenemos. Más que en inventar cosas, que bueno, se está abierto a pensar la posibilidad de hacer nuevas cosas, pero sobre todo se consideraba importante revisar el funcionamiento y reforzar todos los organismos de participación que ya existen, los consejos parroquiales, diocesanos, los organismos a nivel de conferencias episcopales, etc. Y darle fuerza y darle vida a estos consejos. El sínodo da algunos criterios sobre esto y dice, en estos consejos debe ocupar un lugar fundamental la palabra de Dios. Este es un tema importante, la palabra como un tema fundamental. Y después dice también, y los laicos que participan en los mismos deben ser personas con experiencia apostólica, con una vida de discipulado y con una experiencia de fe. Claro, si no, porque todos tenemos el sensus fidei, pero el sensus fidei es madura y se tiene que ir cultivando. Y si no lo hemos cultivado, pues a lo mejor mi opinión es pues, lo que dice la televisión o lo que dice la prensa, no lo que leo desde el Evangelio. Entonces, vale. Bueno, hay un deseo de darle vida a todo esto. Y incluso de pensar pues, otras maneras que se podría hacer esta participación.
en la vida interna de la Iglesia, porque el laicado tiene una función muy importante en el mundo, que es su función, pero también tiene derecho a intervenir en la vida de la Iglesia. Por eso, y en esta participación del laicado tratamos muy especialmente el tema de la mujer. Era un tema que estaba ya en el Instrumentum Laboris, se planteaba el tema de la mujer en la vida de la Iglesia, y he de decir, bueno, había 40 mujeres con voz y voto en el sínodo, del ese 25%, 40 eran mujeres, lo cual fue una riqueza. Escuchamos testimonios fuertes, duros, porque eran muy críticos, sobre todo recuerdo una monja de América, que se llama Liliana, que habló muy duramente de la discriminación de la mujer en la Iglesia, de las mujeres que se sienten heridas por una Iglesia muy patriarcal y que se sienten que no tienen voz, etc. O sea, es decir, hubo bastantes mujeres que hablaron, y hay un deseo, y está en la síntesis, se dice, la mujer tiene derecho a participar en todos los procesos de decisión también de la Iglesia. No puede quedar al margen. No sé, por citar una, dice, bueno, no sé dónde lo tengo ahora, pero sí, es necesaria que las mujeres puedan participar, es urgente que las mujeres puedan participar en los procesos de decisión y asumir roles de responsabilidad en la pastoral y en el ministerio. También se dice que se dice por varias veces a lo largo del documento de síntesis, no basta cambiar estructuras, hay que hacer una conversión personal. Al respecto a la mujer se dice, es necesaria una profunda conversión espiritual como base de cualquier cambio estructural. Y en otro momento dice el sínodo, cambiar estructuras puede ser una conversión de fachada, si no hay una conversión interior que apoye esa... Bueno, es decir, en la Iglesia no se trata ahora de inventarnos, ¿entendéis? Queremos una renovación de verdad y eso tiene que surgir desde la conversión personal, porque si no, no hacemos nada. Vale, entonces, participación, derecho y realidad de la participación de los laicos. Y eso significa potenciar los organismos que facilitan esa participación. Y después, todos somos responsables en la misión. Todos participamos en la vida, tomamos parte en los procesos de decisión, pero eso significa que la misión es cuestión de todos. Que todos nos implicamos en la evangelización. Y no lo dejamos que lo haga el cura, no, o los obispos, no, aquí todos. Todos nos implicamos en la misión. Se dice en el sínodo, todos somos misioneros, todos somos... Voy a leer un texto que me gusta cuando habla de esto. Dice, laicos y laicas, consagrados y consagradas y ministros ordenados tienen igual dignidad. Han recibido carismas y vocaciones diversas y ejercen roles y funciones diferentes, todos llamados y nutridos por el Espíritu Santo para formar un solo cuerpo de Cristo, todos discípulos, todos misioneros, en la vitalidad fraterna de las comunidades locales que experimentan la dulce y confortante alegría de evangelizar. El ejercicio de la corresponsabilidad es esencial para la sinodalidad y es necesario a todos los niveles de la Iglesia. Cada cristiano es una misión en el mundo. Entonces, implicarnos todos en la misión.
Allí se habló mucho de la misión en relación con la cultura, con las diversas culturas, en la valoración de las culturas, pero también la crítica de las culturas. Se habló del continente digital. Teníamos allí algunos que nos recordaban constantemente este tema porque están muy metidos en esto, de evangelizar todo ese mundo digital. Bueno, sí, porque es muy importante, y he insistido mucho tiempo en el tema de la misión por esto. La sinodalidad es para la misión. Es decir, si solo crecemos en sinodalidad y más participación y tal, y no nos dedicamos a la misión, hemos hecho el tonto, ¿entendemos? Es lo que dice el Papa, una iglesia autorreferencial, que se mira al ombligo. No, si nos miramos para caminar juntos, es para anunciar a Cristo, que es la misión que tiene la iglesia. Se dice en el documento, la iglesia no tiene una misión, la iglesia es misión. La iglesia es misión. Y cada laico es misión. Y cada cristiano es misión. Esto hay que entenderlo y vivirlo. Porque aquí lo difícil es vivirlo. Vivirlo. Vale. Voy acabando, porque bueno, si estáis cansados, yo también. No, y dejar que a lo mejor alguna pregunta, ¿no? Si queréis, que seguro que han surgido cuestiones. Aquí he puesto el punto 10, dice, algunas cuestiones pendientes. Bueno, la lista de cuestiones pendientes es inmensa porque, digamos, hubo muchísimas cuestiones que quedaron en el aire y en el documento de síntesis se van diciendo un montón. Yo os voy a decir como algunas que yo considero como más importantes. Porque, claro, allí se habló de reformar el Código de Derecho Canónico latino y oriental. Se habló de reformar la ratio, lo que rige los seminarios. Es decir, se propusieron muchas cosas, pero, digamos, temas que yo considero importantes que quedaron pendientes. El primero es este tema de aclarar bien la sinodalidad. Y sobre todo la relación sinodalidad-colegialidad. Recordáis que hemos empezado por ahí. Es decir, cómo podemos ser todos un mismo pueblo, pero en un pueblo que está estructurado, donde hay un ministerio ordenado, que tiene la decisión pastoral última y donde hay un papa que tiene que escuchar al colegio de los obispos. ¿Cómo vivir esto? Vale. Este es un primer punto que queda ahí en el aire. Hay otro punto que es también, vamos a ver, cómo podemos, para incorporar de verdad al laico, o con más, a la vida de la Iglesia, hay que revisar una cosa que el Concilio Vaticano II dijo, y es que, voy a decir en término técnico y a intentar explicar, la potestad de orden va unida a la potestad de jurisdicción. Es decir, el tener una jurisdicción en la Iglesia va unido al estar ordenado. Esto en la vida de la Iglesia no ha sido siempre así, al menos en el primer milenio más, hasta el siglo XIII por ahí, esto estaba separado. Y uno podía, un laico o una religiosa, podía tener potestad de jurisdicción sin orden. Vale, esto se cuestiona en el sínodo, porque no, lo que se cuestiona es la unión, porque si lo unimos fuertemente, entonces el laico puede participar, pero no puede tener potestad de jurisdicción. Entonces, hay otra teoría canónica que dice que esa potestad de jurisdicción no procede del orden, sino de que el que está ordenado encomienda una misión. Por ejemplo, el Papa te nombra a ti presidente de un dicasterio de la curia, cosa que puede hacer y está puesta, puede ser un diácono, un laico, puede ser cualquier, en la última constitución de la curia diocesana, de la curia universal. Y al nombrarte te encomienda esa misión. Por tanto, participas de la potestad de jurisdicción que tiene el Papa. Digamos esta. Bueno, si esto es así, un laico podría ser párroco. ¿Estamos? O arcipreste. Es decir, el laicado podría introducirse más en la vida de la Iglesia. Bueno, este es un tema que se plantea y está como interrogante. Lo he puesto en cuestiones debatidas. Porque
hay la otra teoría canónica, que es la que en el Concilio Vaticano II dominó, y es que hay una relación Eucaristía, ministerio ordenado y jurisdicción. Bueno, esto es un tema a hablar. Otros temas que quedaron abiertos, el tema del diaconado femenino, es otro tema que quedó abierto. Hubo opiniones muy distintas. Hay toda una sensación, o unos países, unos episcopados, pues que decían, o la conveniencia de que la mujer pudiera acceder al diaconado, pero había muchos otros que pensaban que eso rompía la tradición de la Iglesia, que no era bueno. Entonces, al final en el documento solo se dice, ha habido opiniones diversas. Tiene que estudiarse más, porque no es un tema cerrado. No es un tema cerrado de ninguna manera. Lo mismo, algo parecido pasó en el tema del celibato. Salió el tema del celibato de los sacerdotes. Salió sobre todo para apreciarlo. Y hay palabras muy bonitas apreciando lo que significa el sacerdote que entrega su vida siguiendo a Cristo y entrega también su sexualidad, etcétera, por el reino de Dios, ¿no? Pero también algunos cuestionaron. La asamblea es muy grande y allí estábamos de todos los sitios. Y siempre alguno cuestionó. Sobre todo, fijaos, vinculado a esta idea, es una idea que apareció ya en el Sínodo de la Amazonia, que es, porque claro, no he dicho, pero la fuente de la sinodalidad es la Eucaristía. La Eucaristía nos hace a todos uno, dice San Pablo, así como todos comemos de un mismo pan y formamos un solo cuerpo. Lo que nos hace crecer como cuerpo, como iglesia, es la Eucaristía. Y es el alimento del pueblo que va caminando. Bueno, si esto es así, la Eucaristía es fundamental en la vida de una comunidad, ¿qué hacemos con todas las comunidades que no pueden tener Eucaristía porque no hay cura? Y entonces, ¿dónde dice alguno? Pues ordenemos a viri probati, a algunas personas que estén especialmente capacitadas, aunque sean casadas. Bueno, se dijo, en el documento de síntesis dice, este es un viejo tema del que hemos hablado muchas veces, queda ahí pendiente. Vale. Cuando se habló de acoger a todos incondicionalmente, también apareció evidentemente los matrimonios, las personas que viven separados o divorciados y el tema de los homosexuales. Claro, era decimos, acoger a todos. ¿Y qué hacemos con estas personas cuando vienen a nosotros? La tesis fundamental es acoger sin prejuzgar a nadie. También, bueno, tampoco es un tema que está cerrado en la discusión del sínodo, pero sí se habla de, hay que intentar adaptar las categorías antropológicas que usamos para pensar a estas personas. A ver si te encuentro por aquí. Dice, en la asamblea se ha percibido un profundo sentido de amor, misericordia y compasión por las personas que son o se sienten heridas y olvidadas de la Iglesia, que desean un lugar en el que volver a casa y sentirse al seguro, ser escuchadas y respetadas sin miedo a ser juzgadas. A veces las categorías antropológicas que hemos elaborado no son suficientes para acoger la complejidad de elementos que emergen de la experiencia y el saber de la ciencia y requieren una maduración y estudio ulterior. Y por eso se pide y dice, es importante tomar el tiempo necesario, el discernimiento y emplear las mejores energías sin juicios simplistas que llenen a las personas y al cuerpo de la Iglesia. Y se habla de hacer un discernimiento compartido sobre este tema. Bueno, está ahí. Es decir, no, ya como digo, muchos temas. Bueno, no quiero seguir, porque son las 8 casi, porque, es decir, hay muchos temas que íbamos hablando y claro, quedan abiertos. Y lees la síntesis y hay más preguntas que respuestas. Pero bueno, esto es, así caminamos. Solo decir una puntadita y dice, ¿y ahora qué? El sínodo continúa, estamos aún en sínodo. De hecho,
este documento de síntesis se entrega ahora a las parroquias, a los grupos que lo han trabajado, y se hace una pregunta fundamental, ¿no?, que es cómo ser exactamente cómo ser una iglesia sinodal en misión, y se hacen unas 3 preguntas más. Entonces, si estáis en estos grupos parroquiales o sinodales, trabajar esto. Tenemos hasta el mes de abril para presentarlo, y porque el sínodo ha querido hacer este feedback constante, ¿no? Se habla y hay una respuesta, se acoge lo que... y a partir de ahí se hará el instrumentum labori, es decir, el documento fundamental para trabajar. O sea, que vosotros sois los que nos diréis qué temas hemos de trabajar en el mes de octubre de este año. Y bueno, esto es el sínodo. Aquí estamos todos implicados y es bueno que nos impliquemos para ser una iglesia más sinodal, para crecer en este aspecto y en la vivencia de nuestro ser iglesia, ese caminar juntos, como cristianos que nos sentimos unos junto a otros caminando hacia Cristo. Muy bien, gracias.